Bienvenidos acá a Elige Bien nuevamente. Estamos con diversos temas, sobre todo internacionales. Y antes de eso también vamos con Aplica Digital School. Aplica Digital School, dedicados a la enseñanza de idiomas. Ofrecemos un aprendizaje integral que brinda fundamentos en tecnología y negocios. Contamos con servicio a nivel personal y empresarial, adecuándonos al nivel y necesidad de cada estudiante. Búscalos como escuelaaplica.com con K. Aplica Digital School, dedicados a la enseñanza de idiomas. Aplica Digital School es una plataforma educativa de idiomas, una de las mejores en realidad, para que tú puedas estudiar, para que tu familia pueda estudiar, para que tus hijos también puedan estudiar. Así que si deseas mejorar tus idiomas, inglés u otros, entra a escuelaaplica.com con K y vas a ver que es idiomas a otro nivel. Y ahora le damos la bienvenida a René Torreblanca, nuestro invitado de hoy. René, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido Hola, acá. Luis, buenas noches. Qué bueno. Gracias por invitarme aquí a tu espacio Elige Bien. Me encanta estar aquí y poder conversar un rato esta tarde. No, a ti gracias por el tiempo, ¿no? Y vayamos con lo primero, ¿no? Ya entrevisté a otros dos compatriotas tuyos, pero siempre es bueno, ¿no? ¿Tú en qué vives en Estados Unidos, ¿no? Me parece, ¿sí? Vivo en el estado de Texas y Estados Unidos ya hace algunos Estados años. Unidos, ya está. Y la pregunta, obviamente, que todo el mundo se hace cuando entrevistamos a alguien de Cuba, ¿no? ¿Por qué saliste de Cuba, no? ¿Y cómo se saliste de Cuba tú, René? Sí, Luis, pues yo era médico en Cuba, soy médico de profesión y pues me gradué de medicina y decidí, por un contrato que tuve con el país, en este caso el sistema de salud tiene un contrato con segundos países, en este caso Venezuela. Yo salí a trabajar a Venezuela, estuve en Venezuela muy poco tiempo, no fue más de 2 meses, producto de este contrato entre Cuba y Venezuela. Y yo sabía bajo las condiciones que iba, yo sabía bajo las condiciones que iba a trabajar allá, sabía que no iba a ser justo el pago que el gobierno me iba a dar una vez que yo regresara a Cuba. El gobierno se queda con un por ciento grande, o se quedaba con un por ciento grande de este dinero que normalmente estaba en el acuerdo del contrato entre estos dos países, Cuba y Venezuela. Y yo pues tomé la decisión de no aferrarme a este dinero, me parecía que no era justo, me sentía que iba a ser un esclavo bajo el régimen y decidí pues dejar esto que se llaman misiones internacionalistas. Yo decidí abandonarla, por lo cual el país me considera un traidor y no me permite regresar a mi país en cierto tiempo. Y pues eso hice, me fui a Venezuela. En Venezuela tuve la posibilidad de irme a Colombia como parte de un programa que existía. Y pues ya en Colombia pues ahí se podía aplicar para una visa para llegar acá a los Estados Unidos como parte de un proyecto que tenían los Estados Unidos, ya no lo tenemos más, para médicos y profesionales de la salud. Pues apliqué esta visa y fue la manera en la que llegué de manera legal acá a los Estados Unidos. Sí, sí, ¿no? Difícil, ¿no? Me imagino que fue complicado la decisión, ¿no? Fue Personal, difícil, ¿no? fue difícil Sí. porque uno deja detrás, Luis, todo lo que yo solo me dediqué a estudiar en mi país. Yo no hice otra cosa, no trabajé, solo estudié durante toda la infancia, adolescencia, me dediqué a estudiar, me gradué de médico y es difícil decidir también dejar no solo su profesión hasta cierto punto, sino también la familia y todo lo que implica abandonar, emigrar a un país y todo lo que eso acarrea y las consecuencias. No fue fácil, no lo es hasta el día de hoy, pero también son decisiones que uno toma y tiene que asumir. ¿Cómo fue, digamos, tu educación en Cuba, ¿no? ¿Qué te contaron? Muchos dicen que la revolución, ¿no? ¿Es cierto que la revolución cambió Cuba, la mejoró y le hizo un paraíso? Eh, Eso es un tema delicado, Luis, es un tema complicado, pues la revolución cambió Cuba definitivamente. Todos pensábamos en ese entonces, ¿no? Todos pensaban que pues estos cambios, como se prometieron, iba a ser para una mejor Cuba, para una Cuba mejor, para una Cuba de cambios, para una Cuba de un futuro brillante. Sabemos que por posición geográfica, por Cuba ser una isla, pues tiene muchas pues bendiciones, tiene muchas cosas que aportan a la economía del país. Cuba es un país muy rico, una tierra muy fértil, pero si no tenemos las condiciones para cultivar la tierra o para producir un central azucarero o un central de cualquier otro tipo, o Producto Interno Bruto, exportarlo o importarlo dentro del país, pues se estanca la economía. Pues esta Cuba que nos prometieron nunca llegó, o si en cierto punto pues estaba
se vino abajo. Llevamos 62 años con esta libertad y esta tierra soñada que pues nos prometieron y ya te digo, no ha pasado y mira, por ejemplo, ahora estamos en estos puntos de colapso, tanto de la economía como dentro de la isla, donde estamos gritando, literalmente gritando cambios y pues cuando nos enseñan en la historia de Cuba, pues nos cuentan muchas partes, quizás como toda historia, ¿no? Omiten ciertas partes, lógicamente, pero pues nos enseñan, creo que a mí me encanta la historia de mi país, es una de las cosas que más disfrutaba cuando fui un estudiante, porque sí es cierto, tenemos estos 60 y tantos años de gobierno y las luchas que tuvimos que enfrentar para llevar ahí, pero venimos de un proceso de libertad, tanto de esclavitud, que estos esclavos se sumaron a las luchas independentistas por el año, por allá, por 1868. La historia de la independización de Cuba es muy linda. Tienen muchos héroes extraordinarios y líderes extraordinarios, no sé, como Antonio Maceo, José Martí, que estoy seguro que para nada hubieran estado de acuerdo con la Cuba de hoy. Sí, tienes razón, René. ¿Y tú qué crees que el estallido que hubo ahora social, ¿no? Fue producto de toda esa cólera, toda esa esclavitud que vive el cubano y toda la pobreza? ¿Será por eso? ¿O algo más? Hubo muchos factores, Luis. Ya como sabemos, tú sabes, me has comentado, llevamos 62 años bajo este gobierno que tiene esta característica de ser un gobierno comunista, dictatorial. Hubo muchos factores. Obviamente la situación epidemiológica que vive el mundo también, por supuesto, afectó al país, afectó a Cuba. Hablamos de COVID-19, que golpeó muchísimo a la economía en muchísimas partes, incluso en países pues, con una gran economía se vieron afectados y Cuba, por supuesto, no fue menos. Pero pese a todo esto, la economía del país colapsó, ya venía colapsada hace un tiempo, como ha estado colapsada por muchos años. Y pues la situación económica, Luis, realmente golpea a la puerta diariamente de los cubanos. Un país y un gobierno que está siendo inefectivo, si bien estamos impuestos a un bloqueo, que no creo que la causa haya sido el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, este embargo, no creo que haya sido, porque hablamos de un problemas que vienen desde mucho antes, problemas económicos, sociales, políticos, que han hecho un colapso en la isla y que han hecho que las personas salgan a la calle con estos gritos de libertad y queremos cambio. Te digo que han sido varios factores socioculturales, socioeconómicos que han afectado o que han influenciado para que esto ocurra, sí, más es basado en todo esto que te cuento, Luis, factores sociales, económicos, imperativamente un gobierno que no está siendo efectivo por ya mucho tiempo. Si bien el COVID es algo de un año y tanto, un año y medio casi, pues venimos enfrentando estos problemas en Cuba por un tiempo ya, te hablo de años, y la gente quiere cambio, la gente quiere que cese este comunismo marcado, esta tiranía que hay, pues de eso se trata. En cuanto a René, de la perspectiva, ¿no? Porque uno también tiene que, a raíz de todo esto, ¿no? Nos contaban, he visto también videos ahí que han lanzado de que los chicos los raptan 18 años y van a servicio obligatorio, han herido a mucha gente, digamos, que salió a protestar, han golpeado también a señoras, algunos influencers, ¿no? Me comentaba el otro día, ¿te acuerdas? Estamos en Clubhouse, influencers, periodistas, que yo pensaba que no había, que todos los periodistas pensaban que todos los periodistas en realidad allá en Cuba, bueno, hablaban bien solamente del gobierno, pero hay muchos que son, entre comillas, disidentes, ¿no? Muchos que, siendo jóvenes y no haber vivido todo lo anterior, no están de acuerdo con el gobierno, ¿no? Y los han llevado, creo, muchos días, después obviamente los han soltado, ¿no? Pero todo eso es algo que hasta me da un poco de vergüenza decirlo, ¿no? Uno que también es creyente, pero hasta el Papa Francisco ha dicho que, bueno, que sigan, ¿no? Que sigan, que se calmen, ¿no? Los cubanos que van a trabajar, ¿no? Cuando hace unas meses, semanas, decía que en Colombia que, ¿por qué no dejan protestar a la gente, ¿no? O sea, y muchos medios de comunicación, ¿no? Conocidos, se hacen oídos sordos, ¿no? De esto. Exacto, exacto, Luis. Por eso nos has visto a cubanos y no cubanos
difundiendo la voz con lo que pasa, porque hemos visto la falta de apoyo de la prensa internacional. Tuvimos que salir a las calles, no solo en Cuba, también fuera de Cuba, casi por donde quiera que había un grupo de cubanos, una sociedad, eso, exacto, un grupo de cubanos reunidos o en comunidad, salieron a las calles a manifestar lo que realmente estaba pasando, producto de que cuando ocurre esto, hace una semana y tanto, pues el gobierno de la isla cortó todo tipo de comunicaciones. A la gente en Cuba no tener comunicaciones, pues todos estos videos, todo lo que realmente estaba pasando, se vio afectado porque allá no había comunicación. Y entonces muchos influencers que tienen, algunos influencers en Cuba conocidos, incluso algunos éramos amigos que nos conocíamos en ciertas aplicaciones, pues fueron detenidos porque el poder y la influencia que tienen, no solo a nivel internacional, pero también nacional. Hay algunos influencers, ya algunos han sido liberados, pero hay otros, como tú decías, que cuando decidieron alzar su voz, pues quisieron, pues lo retuvieron para que ese poder de información que tenían, pues estuviera encerrada y no saliera. Y fue quizá una de las cosas que detonó y que siguió, pues como encendiendo la llama de todas estas protestas que ocurrieron, porque las personas se molestaron muchísimo más al darse cuenta de cuán realmente el gobierno estaba influyendo sobre pues nuestras vidas y la manera en la que queremos comunicar lo que realmente estaba pasando. Y entonces pues salieron a la calle todo tipo de personas y hemos visto videos muy sensibles pues de estos muchachos muy jóvenes que quizás están pasando el servicio militar, que en Cuba no es voluntario, se dice activo, pero es obligatorio. O sea, cada joven de 18 años tiene el deber y es llamado y es citado por un año o dos para ir al servicio militar. No hay la opción de no hacerlo. Y entonces, pues ellos, como no tienen otra cosa que hacer, otra orden que tener, porque son órdenes que se dan, pues van a la calle a recoger a las personas, a ejercer el poder, como se vieron. Hemos visto videos muy sensibles de personas con disparos de balas, heridas, dentro de las casas que no pueden salir. Incluso algunas personas que grabaron, pues aún así le tocan la puerta y le dicen, ¿por qué grabaste estos eventos que ocurrieron? Cosas realmente muy sensibles. Y por eso pedimos dónde están los derechos humanos, dónde está la libertad del ser humano de expresarse ante una situación que las personas están gritando, sí, el cambio de un gobierno, pero también están diciendo que no tienen alimentos, que están pasando hambre, que las personas se están muriendo en los hospitales. Y pues eso tiene que ser escuchado, eso tiene que tener una voz. El otro día hablaba con otro también, tu compatriota, y me decía que hay más de 11 millones, ¿no? Supuestamente hay 11 millones cubanos, pero creo que hay más que viven en la isla, ¿no? Yo me imagino. Según el censo de población, dicen 11 millones, pero debe ser quizá un poco más. Un poco más, ¿no? ¿Y cubanos en el exterior, cuántos serán más o menos? Alrededor de 4 millones, Luis. 4 millones. 4 millones, ¿no? Que estarían dispuestos a volver, me imagino, ¿no? Si es que todo se libera, ¿no? Pues quizá algunos sí, pero quizá algunos no, digo, pero yo sé que muchos sí. Uno nunca quiere emigrar, Luis, la verdad. Si bien las especies animales migran, quizá porque el clima varía dentro de su hábitat, el ser humano también tiene el derecho a emigrar, ¿no? A visitar otros lugares. Desde Cuba no podemos hacerlo. En Cuba no se puede, no se permite a la persona salir, y las personas que pues se le permite salir son muy pocas personas que le dan un visado o una salida sin visa. Son muy reducidas las personas que pueden viajar. Al cubano no se le permite viajar. Y lo que hemos hecho mucho, pues hemos inmigrado, si bien a Europa, pues donde más emigramos pues es a Estados Unidos, porque es muy cerca, son solo 90 millas de Miami a pues Estados Unidos, Cuba. Y muchas personas lo que hacen es que han tomado esa vía. Te digo que sí, que muchos quisieran volver, porque sé que muchos quieren invertir en la isla, muchos quisieran tener negocios, muchos quisieran ser exitosos dentro de su país. ¿A quién no le gustaría ser exitoso dentro de su país y tener una voz dentro de su país? Creo que a todos nos gustaría. Si me preguntaras, yo quisiera regresar, pero también con libertad, que yo pueda quizá importar cosas a otro país con un negocio que sea exitoso dentro de la isla, pero no que el gobierno se quede con la mayoría de lo que yo, con mi esfuerzo, mi cerebro y todo lo que yo ponga, pues se lo quede. No es justo. Eso... Claro. Si uno ve los videos y fotos, sobre todo los videos, ¿no? De Cuba, como era antes, ¿no? Y decían que era bueno, que era el patio trasero de Estados Unidos, el casino de Estados Unidos, ¿no? Pero había libertad, ¿no? En cambio, esa libertad no existe hace 60 años, ¿no?
en ese entonces, pues la libertad, ¿qué pasa? Había mucha desigualdad social, Luis, para aquella época, mucha desigualdad social. Había muy ricos, habían cubanos muy ricos, quizá como en todas partes, ¿no? Pero en este caso los oprimidos, cuando aquello estaba el gobierno de Fulgencio Batista, era un dictador, y las historias de Fulgencio Batista son muy sensibles dentro de la historia de Cuba, y pues había mucha diferencia entre estos cubanos muy ricos, con mucho poder, y el pueblo. Ahí había gran diferencia, y Cuba no era totalmente libre, estaba, como dices, pues bajo la mirada y la mano de Estados Unidos, y Cuba siempre quiso y ha querido ser un país libre. Cuba siempre ha querido ser un país libre, por eso muchos pedían intervención, pero la mayoría de las personas decían que no querían intervención, pues sí querían seguir con una Cuba que fuera de los cubanos, porque para eso se luchó muchísimo. En ese entonces la Cuba de que me mencionas sí era muy rica, tenía muchísimas cosas, pero la desigualdad social y la historia era bastante marcada, y el pueblo quería libertad. Luego tuvimos aparentemente esta libertad con el triunfo de la revolución de Fidel Castro y el movimiento 26 de julio, pero la realidad no resultó, que es lo que estamos viviendo hoy, 60 y tantos años después. Claro, fue casi lo mismo, digamos, peor en realidad, ¿no? Pero con otro contexto. Otro contexto, claro, ¿no? Bueno, no porque lo bueno que la revolución igualó a todos, ¿no? Todos pobres. Los igualó a todos. Ni tanto, ¿no? Ni tanto. Es complicado, es parte de la historia. Era la idea de la revolución. Era típico de un comunismo. Todos igual, todos ganamos igual, todos producimos igual. Mismo, no es así. No es así, nunca lo ha sido. Siempre ha habido clases sociales. Es como también quieren hacerlo acá, ¿no? O sea, en Nicaragua, en Chile, en todos lados quieren hacer lo mismo. Es parecido, es parecido. Ahora sé que en Perú, pues, tienen este presidente y bueno. Sí, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero, ¿qué le auguras a Cuba? ¿Cuál sería su...? Es difícil la pregunta, es difícil. Es muy bueno esto que ha ocurrido, es muy bueno porque no había ocurrido antes. También ha sido muy impulsado por una juventud que quiere cambio, que quiere soñar, y la juventud se ve totalmente bloqueada. Ahora en Cuba el acceso a Internet no lleva mucho tiempo el cubano con Internet. Te hablo de quizá unos 6, 7 años, es que el cubano tiene más o menos full acceso a Internet, que puede ir a redes sociales, que puede ver videos en ciertos, ¿sabes? Sitios, YouTube o Instagram, y como que la mente del joven y de aún la persona joven en Cuba dice, me están impidiendo ver el mundo que hay afuera. Si me preguntas qué le auguro, obviamente procesos de cambios tienen que venir. Ya las personas estamos exigiendo un cambio no solo económico, sino también un cambio de gobierno donde el pueblo puede elegir de manera democrática a alguien que lo represente con los intereses para todo el mundo. Esto no lo hay en Cuba, no existe. ¿Qué puede venir? Ya te digo, aún está por ver, porque aún hay represión, aún hay policías en las calles reprimiendo a las personas y poniendo orden a la mejor manera que pueden, silenciando, sí existe y se tiene que decir. Pero yo creo que si tiene que venir lo mejor, tiene que venir el cambio que el cubano merece por muchos años, que merecemos, tiene que llegar. No sé decirte ahora mismo, no podría decirte, pues va a ocurrir en cierto tiempo, pero esto que ha sido definitivamente nuevo para nosotros, por duro que haya sido, también creo que tiene que traer cosas positivas para nosotros, cambios. Dios quiera, ¿no? Yo auguro también que sí, este año se va a liberar Cuba y por ende el castillo de naipes de Venezuela y Nicaragua también por ende va a ser, y nos va a dar impulso también a la gente de acá de Perú, de Chile, Colombia y otros también países que quieren entrar al comunismo, no solamente en Latinoamérica, sino también en Asia en África, ¿no? Y yo pienso que podemos vencer y hagamos países libres, ¿no? Lo que queremos todos es tener un país libre, donde si yo quiero ser rico, si yo quiero ser pobre, quiero ser pobre, pero es por mi decisión, no por la de otros. Por la de otros, exacto. Así es. René, muchas gracias por tu tiempo también que nos has dado ahora y también por la entrevista que nos has brindado, ¿no? No, me parece genial, elige bien, ya lo estoy siguiendo, Luis. Te estoy siguiendo también, te voy a apoyar ahí en tus redes sociales. Me parece genial lo que estás haciendo, creo que siempre es bueno tener una voz y si se tiene,
y la defendemos por una buena causa, pues de eso se trata. No, a ti muchas gracias. Un abrazo muy grande también hasta Cuba. Y bueno, viva Cuba y Cuba libre. Viva Cuba libre. Gracias, Luis. Bueno, a ti gracias, hasta luego. Bueno, estuvimos con René Torreblanca, que nos explicó toda su experiencia en Cuba también, cómo salió, ¿no? Es médico. Debemos, en realidad, trabajar e impulsar la libertad, ¿no? Cualquier país, sea el nuestro, el tuyo, cualquiera. Estemos donde estemos encerrados, estemos libres, siempre impulsar que nuestros países sean gobernados por gente que nos ayude a mejorar y sobre todo respete nuestras libertades. Eso es todo, ¿no? Así que nos vemos en otra oportunidad en el próximo programa. Muchas gracias por todo. Un abrazo a ustedes. Gracias.